tu cliente lo tienes enfrente, pero tú ya vas con el cartel de por favor, cómprame, por favor, cómprame, por favor, cómprame. Entonces ahí es como que vale todo. La otra parte, esto lo huele. No sé quién ha dicho alguna vez que eso, para salir al mercado, pues una tiene que ir, pues eso, siendo como muy modesta para ver si con esto que a lo mejor no cuesta mucho, pues empiezo a generar cliente y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, coño, a lo mejor tú ya quieres llegar y decir, mira, esto es lo mío y lo mío cuesta tanto. Pero el hecho de comunicar para hacerte sentir mal si no lo haces ahora o de también esta urgencia de como no sé ahora, como que parece que va a venir un meteorito y se va a destruir la Tierra y Dios y nunca vas a conseguir lo tuyo y eso es porque en realidad no quieres accionar y no apuestas por ti y pum y pam. Bueno, pues eso me parece un poco basurilla. Por favor, huye de aquella persona que te está poniendo encima de la mesa la garantía de un resultado, porque eso es imposible. Si emprendiste para dejar huella, si quieres atraer a una audiencia comprometida y tener resultados sostenibles, quédate. Empieza Toca la Fibra, el podcast de Gloria Marsé sobre comunicación comprometida, emprendimiento sostenible y lo que fluya, para que tu marca deje huella y tu comunicación también. Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra hablamos de marca personal, de LinkedIn y de diversificación. Y lo hacemos con Marian Vega. Ella es mentora especialista en desarrollo y diversificación de negocios unipersonales. Empezamos. Hola Marian, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí y con muchas ganas de saber qué me vas a preguntar. Nada, nada complicado. Bueno, tú estudiaste ciencias políticas, ¿no? Y trabajaste por cuenta ajena hasta que un día dices, vale, dejo ya mi trabajo de directora de marketing digital y me lanzo a emprender. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues en realidad no fue un momento concreto, sino que fue un poco un proceso. O sea, siempre tuve ganas de emprender, de hacer algo propio, independientemente de lo que estaba haciendo en la empresa privada o por cuenta ajena, porque he trabajado tanto en empresa privada como en administración pública. Y siempre tuve incluso estando bien, estando contenta en otras experiencias, siempre quise tener esa experiencia de crear algo propio y sobre todo, yo soy mucho de retos, sobre todo a mí misma, de saber si yo sería capaz de verme en esa situación de emprender o de ser empresaria o de tener un proyecto propio y llevarlo adelante. Entonces eso es algo que siempre estuvo en mí. Sí que es cierto que a medida que iba desarrollándome profesionalmente, pues bueno, te vas encontrando cosas con las que estás más de acuerdo, cosas con las que estás menos de acuerdo. Entonces, bueno, pues esas cosas con las que estaba menos de acuerdo, pues cada vez fueron teniendo más peso. Soy una persona a la que le cuesta mucho aceptar las normas cuando no estoy de acuerdo con esas normas, por eso el tema de la rebeldía y todas estas cosas. Mm. Y cuando ya llegó ese punto de que ya sentía que no podía más y de que aquello no iba mucho conmigo ni con mi forma de comunicar o con mi forma de entender el marketing o la comunicación, que yo siempre me he dedicado al marketing, eh, pues bueno, llegó ese momento de decir se acabó y se acabó. Es decir, ese fue el punto. Pero no fue un momento concreto de una cuestión concreta, sino que yo creo que fue algo que se fue rumiando de una forma más o menos consciente y ya llegó esa gota que colmó el vaso o ese momento de decir, vale, este es el momento, es ahora y tengo que probarlo. Y en este tiempo que llevas emprendiendo, ¿con qué te quedarías y qué piedra has tenido en el camino a la que igual incluso has tropezado más de una vez? Piedras, yo creo que me tropiezo con piedras casi todos los días, porque esto, yo hablo mucho de errores, de cagadas, si me permites decirlo así, de cosas que hago mal, que no resuelvo del todo bien, porque es verdad que puede ser que desde fuera se vea todo como, en mi caso, como, ostra, qué bien le ha ido y tal y cual. Y por supuesto no me quejo en cuanto a resultados, pero errores he cometido muchos, sobre todo los más típicos y tópicos. Esto de creer que no eres suficiente o creer que no vas a poder o eh,
tener miedos que tú misma te autoinfundes, es decir, que ni siquiera nadie te mete, sino que eres tú un poco la que acabas creyendo en cosas que, yo qué sé, pues simplemente porque no te has enfrentado a una venta directa con un cliente con tu nombre y apellido, pues crees que no sabes vender, ¿no? Pues ese era un poco mi miedo inicial, ostras, no sé vender, pues era una mentira, ¿no? O otro miedo así un poco tonto, pero que me costó un tiempo derribar, y lo he comentado muchas veces, mi síndrome del impostor máximo era que la gente de mi sector, aquellas personas que yo consideraba más tope, y que a mí me inspiraban y con lo que algunos de ellos incluso pues tenía relación con ellos, pues que me vieran como una intrusa, en plan, ostra, ¿y ahora esta de qué va? Bueno, pues cuando me di cuenta que no solo no pasaba eso, sino que era como parte de ese club, pues ostras, me di cuenta de a lo mejor de todo el tiempo que había perdido, ¿no? Porque, precisamente por ese miedo de no voy a hacer por si acaso alguien cree que, en fin, que me estoy creyendo o cosas de estas. Pero eso, piedras hay todos los días y, por ejemplo, eso, creer que necesitas un montón de cosas para empezar, cuando a lo mejor no es cierto, o tener un montón de miedos que tienen que ver con tus inseguridades y que precisamente las vas alimentando porque no te enfrentas a ellas y te das cuenta de que cuando te enfrentas a ellas son mucho más pequeñas de las que tú te creías. Entonces, cosas de ese tipo, uf, muchas. ¿Y cómo las has ido venciendo? ¿Ha sido un trabajo de personal, haciendo, ¿no? En plan lo que comentabas, ¿no? Al final para vencer miedos hay que enfrentarse a ellos. ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado, te funciona a ti? La solución más fácil a veces es la que menos aplicamos porque queremos que como es tan sencillo, pues cómo va a ser esa. Pero es que es esa. Es decir, enfrentándote al miedo. Si tú tienes esa inseguridad de que no sabes vender, enfréntate a un cliente, enfréntate a una conversación de venta. Si tú crees que, pues eso, que no eres suficiente o que se van a pensar de ti o cosas de estas, pregúntale a la gente. Yo me dedico o dedico buena parte de mi tiempo a escuchar a clientes o a escuchar a otras personas lo que tienen que decirme y de eso aprendo infinito. Y lo hago siempre, 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 aunque incluso pudiera no tener que dedicar tanto tiempo a escuchar, pero lo hago porque lo que me reporta es mucho en comparación a lo que al peaje, entre comillas, que tengo que pagar, que a lo mejor es el tiempo, pero me reporta muchísimo más de lo que me quita, entonces por eso continúo haciéndolo. ¿Te refieres a sesiones de valoración? Me refiero a sesiones de valoración, a escuchar lo que tiene que decir alguien que lleva más tiempo en el sector que yo, a gente muchísimo más joven que yo y que a lo mejor son nuevos, es decir, pero que tienen a lo mejor otro tipo de ideas, otro tipo de enfoques, pero sí, sobre todo en temas de sesiones de valoración. Yo me siento con todo el mundo que quiera, que lo necesite y me encanta escucharle porque siempre aprendo cosas o siempre veo enfoques o siempre me sacan incluso, pues tú que eres copy, ideas de copy que ellos mismos me dan y que para mí son maravilla. Muchas veces no hay mejor que escuchar a tus clientes, ¿no? Para coger frases, apuntarlas, Totalmente, yo porque se creo sienten que identificados ellos, porque son las que de exactamente. verdad Y yo sienten. creo que uno de los errores que a veces se puede cometer es precisamente creer que ya estamos un poco de vuelta de esa etapa o que ya hemos, digamos, como salvado esa etapa y que ya no necesitamos seguir escuchando al cliente porque ya nos lo sabemos todos del cliente. Y yo creo que ese es precisamente un gran error. Por eso yo te digo que yo, aunque me he sentado con muchísimas, 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 muchísimas personas, eh, continúo haciéndolo porque siempre pueden surgir cosas nuevas o a mí de una conversación pues a lo mejor de repente me salta una idea que a lo mejor pues no había tenido en ningún otro momento o lo que sea. Total. Te iba a preguntar después por el tema de la venta, pero bueno, ya que estamos hablando, ¿crees que vendemos mal o que creemos que vendemos mal, pero al final no lo hacemos tan mal? Porque bueno, al final vendemos para otros, que siempre es más fácil, ¿no? Que vendernos a nosotros mismos. Tú creo que trabajas la mayoría con mujeres. ¿Nos cuesta vendernos? Um, yo creo que nos cuesta pedir lo que realmente vale lo que hacemos. Nos cuesta ponerle precio a las cosas y nos cuesta defender el precio justo de lo que vale lo que tenemos. Sobre todo eso. Tenemos cierta tendencia
yo trabajo tanto con mujeres como con hombres, sí que es verdad que la mayoría son mujeres, pero me encanta trabajar tanto con unas como con los otros, porque quizá puede ser que haya algún matiz diferente en cuanto a cómo nos acercamos a la venta. Y en algunos casos sí que es verdad que nosotras tenemos un poco de tendencia de tirar hacia la baja en cuanto a precios, precisamente por ese miedo a que no resulte aceptado ese presupuesto, o a que esta cosa nos pesa un poco mucho de eso, lo verá como algo que estoy pidiendo demasiado. Y muchas veces sabemos que vendemos por debajo del precio que debería ser. Y eso es algo que me causa mucha, iba a decir pena, pero no es pena, sino rabia. Es decir, joder, sabemos que esto cuesta mucho más o que esto tiene mucho más valor y por lo que sea ahí, nosotras mismas nos ponemos un freno. Yo creo que esto es algo que también nosotras mismas debemos de hacer una reflexión de tenemos que, digamos, sentirnos seguras de lo que vale lo que nosotros hacemos. También eso también tiene otras reflexiones asociadas y es eso, conocer muy bien qué es lo que vendemos y demás. Pero creo que más que vender mal, creo que tenemos muchas creencias asociadas al tema de la venta. Es decir, nos creemos que vendemos peor de lo que vendemos. Y esto es un poco lo que me pasaba a mí. Yo he sido directora de marketing digital durante muchísimos años. Se supone que una señora de directora de marketing digital sabe vender, pero claro, sabe vender para otros. Siempre digo lo que has dicho tú, ¿no? Sabes vender cuando tienes una marca de una agencia detrás o una marca de un cliente detrás que todo el mundo lo conoce, que es una marca hiperpotente y que todo el mundo tiene en su casa y quizá puedes pensar que, pues, que esto ya es una especie de pasaporte de entrada, ¿no?, al cliente. Otra cosa es cuando tú vas desnuda y vas con tu nombre y apellido y de repente dices, oye, me llamo Gloria Marsé, me llamo Marian Veiga, me llamo quien sea, esta soy yo y esto es lo que tengo. Y crees que lo vas a hacer mal y que no vas a convencer. Y precisamente todas esas inseguridades es lo que provoca que al final ese discurso no sea a lo mejor lo suficientemente cohesionado, lo suficientemente sólido. Pero no es más por un tema de creencias que por hacerlo mal en sí. Si en realidad vender es la cosa más sencilla del mundo, no tiene nada de complejo, no tiene nada de complicado, no tiene nada de diferente a cualquier otra cosa que podamos hacer en nuestro día a día 50 millones de veces. Vendemos desde que empezamos, desde que abrimos los ojos casi hasta que los cerramos cuando nos vamos a dormir por la noche. O sea, la venta es parte de nosotros mismos y la comunicación también. Lo que pasa que cuando, digamos, pones el chip en venta, cliente, pasar precio, etcétera, etcétera, pues ahí es cuando te entra un poco ese vértigo, te trabas un poco tú misma te vuelves un poco como robot y parece como que los movimientos, la comunicación no sale de una forma natural, sino que es así como un poco robótica o mecánica o no suena del todo natural y ahí es cuando empiezas a cagar. Total, y se nota, ¿no? Porque al final transmites desconfianza, inseguridad, ¿no? Y creo que a veces también puede ser o que te falte experiencia en lo que estás vendiendo, ¿no? Porque igual has emprendido y te estás reinventando, entonces realmente no estás segura de que estás vendiendo. También igual la inseguridad, ¿no? Del cuando estás empezando, de tener que decir sí a todo, porque, y si, ¿no? Y si no me llega nada más. Y al final vas a esa sesión pues con miedo que te digan que no, ¿no? O con necesidad, es decir, Con en necesidad. realidad vas con tu cliente lo tienes enfrente, pero tú ya vas con el cartel de por favor cómprame, por favor cómprame, por favor cómprame. Entonces ahí es como que vale todo. La otra parte, esto lo huele, siempre digo, al final el cliente es como un tiburón, ¿no? Huele a kilómetro de distancia y realmente si te pudieras ver en un plano como desde fuera, como en otra perspectiva, enseguida te darías cuenta de que tú misma estás proyectando ese miedo, esa inseguridad, el otro lo sabe o la otra lo sabe, lo intuye, lo ve y o bien no te compra, que sería lo más habitual, porque no generas esa confianza, o bien te pelea mucho el precio y tú dices sí, sí, por favor, lo que sea. De hecho, ¿cuántas veces pasa
que te dicen que no y tú enseguida pues escribes después un correo, oye, pero ¿y si hacemos esta rebajilla y hacemos esta no sé cuánto y metemos también esto? Pues venga, también. Un poco porque muestras esa necesidad, digamos, de generar una venta, pero esto también es humano y es normal. Cuando uno tiene que... Me hace mucha gracia también este tipo de gurús y gurusas que dicen que no hay que mostrar necesidad ni nada de esto. Claro, esto es muy fácil de decir cuando tú ya has salvado determinadas cuestiones y cuando tú ya tienes esa seguridad y todas estas cosas. Pero cuando necesitas pagar el alquiler, la hipoteca, la luz, el agua y todas estas historias, pues coño, igual es humano que en algún momento muestres esta necesidad. No es lo deseable, pero es humano y yo creo que todos al principio caemos un poco ahí o que no estamos acostumbrados tampoco a que nos digan que no y nos lo tomamos muy personal. Y eso hace mella en cómo nos vemos y cómo nos entendemos a nosotras mismas. Ostras, pues será que no soy lo suficiente buena. Hay 2 veces que me han dicho seguidas que no, pues a lo mejor van a ser 3 o 4, 5 o 6. Y eso no quiere decir ni que seas mala, ni que te falte nada, ni nada de nada, pero no siempre te van a decir que sí. Entonces, esta carrera del emprendimiento es una carrera fundamentalmente de entrenamiento de la mentalidad hacia la venta, hacia el cliente y de aprender mucho de cómo comunicarse correctamente. ¿Tú trabajas también la mentalidad con las personas que mentorizas? No directamente, es decir, no hay una parte de mentalidad, pero sí, es decir, es una cosa transversal al proceso de mentoring, es decir, hay un proceso de empoderamiento muy evidente, es decir, al principio empiezan con unos miedos, todos los mentees o toda la gente con la que trabajo a nivel de mentoring sobre todo, empiezan con unos miedos, con estas inseguridades que todos tenemos cuando empezamos, no sabemos ni siquiera muy bien, esto también que te decía antes, del valor de lo que vendemos, no sabemos cómo comunicarlo, no sabemos incluso si lo que estamos ofreciendo es del todo bueno o no, porque a lo mejor es una primera vez que lo estoy empezando a proponer, tengo que darle forma, etcétera, etcétera, tengo que testarlo, tengo que validarlo, bueno, y ahí entra mucho el tema de la mentalidad y lo seguro que cada uno eso juega un papel súper importante. Y transversal a todas las técnicas del marketing, a todo lo que tiene que ver con la comunicación, a todo lo que tiene que ver con el marketing digital, con las conversiones y con todo esto, está el tema de la mentalidad, el tema de cómo tú con cada pequeño hito que vayas consiguiendo puedes ir forjando esa seguridad, cómo ir aprendiendo del proceso, cómo a lo mejor empezar a ver cada uno de los resbalones que tienes como un aprendizaje, pero que esto sea mucho más que una frase bonita en una taza, sino que te lo creas de verdad. Es decir, que vas a resbalar muchas veces, que Vale. no pasa nada y que el único fracaso está si no fracasas, porque si no fracasas o si no resbalas, querrá decir que no has intentado o no has probado determinadas cosas que tienes que probar. Y quedarte quieto, para mí, es siempre la peor opción. Por eso siempre digo lo de o marcas o caducas tiene esta traducción, ¿no? Entonces, si quieres que pasen cosas, tienes que hacer cosas. Total. Más tú eres, siempre nunca has sido de romantizar el emprendimiento, justo Nunca. no compartes también pues, esta cara B, que debería ser también la A. María, ahora que eres mamá, ¿ha cambiado tu visión del emprendimiento? ¿Te planteas cómo podría haber sido emprender a la vez que eres madre? Porque tú yo imagino que habrías preparado ya el negocio, ¿no? Para cuando llegara Manuela, pues poder adaptarlo. Pero cuando se emprende y a la vez tienes un bebé pequeño que acaba de ser mamá, ¿cómo lo ves? Porque tengo que llegar la gente también a ti, ¿no? En ese punto. Bueno, una de mis primeras mentees, de hecho, una de las primeras, había sido madre o fue madre creo que un mes o un mes y medio antes de empezar el mentoring. De hecho, en nuestras sesiones recuerdo que Oliver, que así se llama el bebé, y esto fue hace 4 años, que Oliver mamaba
en alguna de esas reuniones, ¿no? Su madre le daba pecho. Mm. Ahora que yo soy madre, también tengo que decir que yo no he cambiado prácticamente nada mi forma de vender, ni de hacer, ni de nada. Mi negocio sigue siendo exactamente el mismo, igual de exigente, y llevo el mismo ritmo loco o incluso más acelerado que antes de ser madre. Así que ese yo creo que también es otro mito que a veces hay que derribar. Es decir, aquí cada una, pues lo bueno de la maternidad, yo creo, y justo estaba en el coworking hace un rato, una de las cosas, por ejemplo, que ha cambiado en la maternidad es que yo siempre he trabajado desde casa. Ahora tengo que escaparme de casa para poder tener unas horas de más tranquilidad o de no tener la cabeza aquí y en otro sitio a la vez, sino poder estar un poco más centrada y demás, porque bueno, el trabajo me exige, pues como a todas y como a todos, cierta concentración. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los cambios así como más evidentes, ¿no? Del tema de cómo gestiono el trabajo. Pero está claro que la visión tanto del emprendimiento como de la vida, como de absolutamente todo, es muy diferente o es distinta cuando eres madre a cuando no. Y también quizá aprendes a ser un poco más sensible a las dificultades de otras personas respecto del emprendimiento que antes, porque, bueno, no sé si es que te vuelves más empática o qué, pero y sobre todo también especialmente con y para las emprendedoras mamás. Nosotras al final, pues jugamos, entre comillas, con muchas bolas en la mano a la vez. Estás pendiente de los niños, si se ponen malo, no se ponen malo, llevarlo a la guardería, al colegio, no sé cuánto, la ropa, las lavadoras, el no sé qué, tal, y después los clientes, el teléfono, el correo, el otro, no me funciona el carrito, yo qué sé, tantas cosas. Entonces, es complejo. eh, y emprender con un crío a la vez, emprender cuando tienes un crío pequeño tiene que ser duro, pero también digo que después de 41 años sin bebé y ahora que llevo 5 meses con un bebé, mi vida es infinitamente mejor. Aunque sea más compleja, es infinitamente mejor. Y al final os comentamos cada circunstancia, cada persona cómo quiere también vivir la maternidad, cómo puede. Y tú también comentas que pues, es importante el punto de partida de cada persona, ¿no? También lo que puede invertir, de tiempo, de dinero, pero que le das un montón de importancia a esa actitud, ¿no? A esa hambre para conseguir resultados. Es que yo creo que incluso más que las destrezas técnicas o las habilidades que uno pueda tener, que evidentemente juegan un papel importante, es decir, no es lo mismo, no se puede comparar. Yo creo que una de las cosas malas que hacemos es que nos comparamos casi siempre con otros y no tenemos en cuenta cuál es el punto de partida del otro. Y a lo mejor nosotros a nivel de habilidades pues no estamos tan duchos como esa otra persona con la que nos estamos comparando y joder, pues los resultados a lo mejor no son parecidos, ¿no? Y siempre que nos comparamos tenemos cierta tendencia a ser demasiado agresivos con nosotros mismos, es decir, siempre como que salimos perdiendo. Joder, esta que bien le va y yo lo estoy intentando hace no sé cuánto y va esta y hace no sé qué cosa y a la primera va y lo peta. El punto de partida de cada uno es muy particular, cada uno tiene sus destrezas, sus fortalezas, sus talentos, un bagaje profesional distinto, tiene la mochila cargada de X cosas, cada mochila es distinta. Pero después de haber trabajado con más de 600 personas, que se dice pronto, cada uno de su padre y de su madre, con mochilas diferentes, con trayectorias distintas, con conocimientos radicalmente distintos también,
puedo decir que lo que hace la criba real entre aquellos que van para adelante y aquellos que se quedan en el camino no son tanto los conocimientos que uno tiene, sino las ganas o el hambre o la actitud que tiene de conseguir determinadas cuestiones. Para emprender es necesaria la ambición y también hay que desmitificar esto de la ambición. Tiene como muy mala prensa la ambición, es como que es una cosa mala, es una cosa fea, no la puedo tener, incluso en nosotras todavía es como más, es decir, ostras, una tía ambiciosa, ¿sabes? Es como algo, tío, es lo peor que te puede pasar, coño, ¿no? Al revés, es decir, todas queremos ir para adelante, todas queremos crecer, todas queremos desarrollarnos, todas queremos un posicionamiento, todas queremos ser reconocidas en nuestro sector, y es normal y es natural y es lógico y es humano y es lo deseable, porque eso es un poco también lo que te va a empujar a querer ir hacia adelante. Pero hay que mantener ese hambre, es decir, y que esta hambre, pues te ayude a avanzar. Es decir, no pedir permiso continuamente para las cosas, no esperar a que sea el otro siempre el que dé el primer paso, ir tú un poco por delante. Es decir, marcar un poco el rumbo, marcar tú cuáles son tus reglas del juego, decirle al mundo, oye, estoy aquí, tengo esto, y esto es lo que soy, y esto es lo que sé hacer. Es decir, no esperar a que nadie venga a tu casa a llamarte o a buscarte, porque eso no va a pasar. Entonces, dar un poco ese paso al frente. Y quienes dan este paso al frente son las personas que realmente después, aunque no tengan las mejores habilidades, aunque tengan muchas cosas por aprender, que todos las tenemos, aunque tengan muchas cosas que perfeccionar, estas personas son las que de verdad generan un cambio en su vida y en la de los demás. Y esa ambición es la que te hizo igual salir a ti al mercado con un ticket relativamente alto, porque siempre se recomienda como que al revés, ¿no? Empieza poquito a poquito, vas subiendo, pero tú no empezaste saliste ya posicionando, diciendo, "No, aquí estas son mis reglas, mis horas y lo que valgo". Pues es que esto es como la maternidad, es decir, cada una hace de su capa un sayo. O sea, la maternidad y el negocio tienen mucho que ver, tienen muchos puntos en común. Y con nosotras como en la maternidad, cuando somos mamás lo entendemos bien, pues esto tenemos que llevárnoslo al negocio. Cuando somos madres, y ya cuando vamos a serlo, cuando ya estás embarazada, pues ya escuchas un montón de opiniones y tal y cual nos ve. Cada una tiene sus consejos, una te aconseja una cosa, haz esto, haz lo otro, no sé qué, ya verás, pim, pum, pam. Y después cuando nace, pues también todo el mundo te da consejos de cómo educarle, de cómo hacer, de todo. Pero lo suyo es que después cada una haga lo que le da la gana. O sea, tú puedes escuchar muchas cosas y está bien conocer, entre comillas, las reglas del juego. Hay que conocerlas para saber saltárselas adecuadamente. Pero después cada una hace de su capa un sayo, como decía. En mi caso es un poco lo mismo, es decir, hay por ahí reglas no escritas, o sea, reglas escritas en piedra, que no sé quién ha dicho alguna vez que eso, para salir al mercado, pues una tiene que ir, pues eso, siendo como muy modesta para ver si con esto que a lo mejor no cuesta mucho, pues empiezo a generar cliente y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, coño, a lo mejor tú ya quieres llegar y decir, mira, esto es lo mío y lo mío cuesta tanto. Pues eso, es decir, no necesitas tener un servicio de entrada, que es un poco lo que estamos diciendo, o tener un servicio estrella, o tener las dos cosas. Cada uno empieza como le da la gana. Es cierto que la actitud es lo que va a marcar si lo vas a conseguir o no. Es decir, si tú te presentas al mercado, como decía antes, desnuda, es decir, sin un nombre muy conocido anteriormente o sin el nombre de una marca corporativa detrás, sino que vas con tu nombre y apellido, el que todavía no te conoce nadie, vas a empezar a vender algo que es nuevo, que ni siquiera está testado y validado y que encima tiene un ticket alto, o vas a por todas o vas a por todas, es que no te queda otra. Es decir, no vas a intentarlo, vas a de verdad romper con lo que tengas que romper y presentarte allá donde te tengas que presentar y debes vender con seguridad, es decir, es que no te queda otra. Entonces, tienes que hacerlo así. Otra de las reglas escritas, no hablando de eso que comentabas, es el tema de diversificar. Hay quien comenta
que, por ejemplo, si tenéis varias líneas de negocio, cada una ha de ser independiente y, por ejemplo, si tengo una mentoría y veo que me hace falta una persona para que me ayude a gestionarla, no voy a contratarla hasta que esa mentoría tenga suficientemente ingreso como pagarle el sueldo, ¿no? O tengo un podcast y no voy a invertir en editarlo hasta que el podcast sea rentable económicamente. ¿Tú crees que cada línea de negocio ha de ser independiente? ¿O cómo podemos trabajar esa diversificación? Bueno, aquí habría que ver cada caso en particular, pero por ejemplo, en el caso del podcast, no, es decir, es que todo esto es una apuesta, es decir, si tú de repente sales con un podcast, a ver si me explico y la gente me entiende, si tú sales con un podcast que es nuevo que vas a lanzar, ostras, es un podcast ahí a saco, bien a tope, con todo bien, con una calidad excepcional y demás, con un buen lanzamiento y todas estas cosas, pues oye, ¿por qué no? Ahora, que puedes grabar con esto y lanzar un podcast que puede ser perfectamente maravilloso, que te lo puedes editar tú misma, que lo va a escuchar no sé cuántos cientos de miles de personas y todas estas cosas, pues también, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, se pueden hacer las dos cosas. En el caso de la venta de servicios, por ejemplo, yo sí que soy muy pro de el servicio mínimo viable o el producto mínimo viable, es decir, yo soy muy defensora de primero prueba antes de casarte con nadie o antes de vender lo que sea o antes de lo que fuere, primero prueba y después, si ves que te gusta, si ves que te funciona, si ves que merece la pena, apuesta. Apuesta y busca lo que necesites para hacerlo todavía más perfecto, mejóralo, dale bombo y platillo a todo eso para que todo el mundo lo conozca, etcétera, etcétera. Pero yo creo que las dos cosas son compatibles, es decir, no tienes por qué siempre, lo que decíamos antes, no tienes por qué siempre primero empezar en pequeño, es decir, todo depende un poco de esa actitud o de lo que tú quieras apostar. Y después, cada línea de negocio tiene que ser completamente independiente entre sí. Bueno, es que esta pregunta es un poco ambigua. Yo, por ejemplo, ahora mismo, eh, mi línea de negocio fundamental es el tema de los servicios, ¿vale? A día de hoy todavía no tengo formación enlatada para que el mundo no nos entienda. No, o sea, no tengo infoproductos, no tengo ingreso pasivo, no tengo ingreso recurrente entendido como a lo mejor pueda ser una membresía, ¿vale? Que está ahí, tanto una cosa como la otra, están ahí esperando salir. Pero a día de hoy todo tira de mi tiempo. Sin embargo, estas líneas de negocio van a ser dependientes entre sí, se van a tocar y entiendo que lo bueno de esa diversificación es que un cliente pueda saltar de una línea de negocio a la otra para precisamente provocar o facilitar esa repetición. Y eso que yo tengo la suerte, entre comillas, de tener mucha repetición ya entre los propios servicios. Entonces quiero que alguien que seguramente entre por un mentoring, pues al final acabe comprando también una membresía porque es una continuación y a lo mejor seguramente por el camino comprar algún tipo de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para que esa diversificación funcione bien, todas esas patas de tu negocio deben de estar de alguna forma relacionadas, interconectadas y demás. Pero bueno, ya digo que habría que ver cada caso. Por eso ayudas, ¿no? a diseñar esa cartera inteligente de servicios que dices, Eso ¿no? es, eso es, eso es, eso es. Es decir, intentar en la medida de lo posible apostar por la fidelización, es decir, diseñar tus servicios, tus infoproductos o tu suite de productos de tal forma que facilites un camino del cliente en el que repita varias veces contigo y que pueda estar contigo el mayor tiempo posible. Es decir, al final hablamos, si vamos a KPIs, pues de ciclo de vida del cliente lo mayor posible o de un ticket medio lo más alto posible o cosas de estas, pero eso digamos desde el punto de vista más frío, pero en realidad si consigues esta cosa, lo que quiere decir es que la calidad de las cosas que venden es lo suficientemente interesante y potente como para que alguien ya no solo quiera comprarte una vez, sino que quiere comprarte 2 y 3 y 4 y 5 y eso en realidad lo que te está queriendo decir es que lo que le aportas
es seguramente muchísimo más del dinero que te está pagando. Entonces, también tienes que revisar los servicios que tienes. Igual uno que tenías antes, ¿no? Ya no es válido, ya no es rentable. Eso es, Y eso esto lo vas es, haciendo eso con cada es, persona. eso es, eso es, eso es. Y también trabajas mucho LinkedIn. Sí, bueno, LinkedIn es otro de los amores de mi vida, aunque también es cierto que a lo mejor estás escuchando a Manuela, ¿no? Escuchamos a Sí. Manuela por ahí de fondo. Sí. Pues Manuela también quiere participar. 3 años y en ese momento estabas enfocada, ¿no? en ayudarnos con estrategias de LinkedIn, básicamente. Sí, en LinkedIn también fue una forma de fácil, entre comillas, para diferenciarme de seguramente otras mentoras que en ese momento estaban muy dedicadas a Instagram. Es decir, Ya. el mundo mentora estaba más dedicado al mundo Instagram y todas estas cosas y para mí, bueno, pues para qué hacer un poco lo mismo que ya se estaba haciendo, que ya muchas otras personas estaban haciendo y por qué no meterme en una parte o en una red tradicionalmente más masculina, ¿no? A la que particularmente nosotras le tendríamos o le teníamos un poco más de, no miedo, pero vamos a decir respeto, o llámale como quieras, y que incluso vista desde fuera parecía que tenía como una especie de curva de aprendizaje un poco mayor o cosas de estas, porque era más fea, más aburrida, más de feos y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la apuesta, funcionó muy bien y en efecto sigue siendo una red súper potente para todo el mundo, para cualquiera que tenga tanto negocio unipersonal como sea una empresa bueno, con equipo o tanto vendas para B2C como para B2B. Es decir, hay muchos mitos alrededor de LinkedIn que también hay que derribar, como que es solo para B2B, sino que es para prácticamente todo el mundo y que es una red en la que, por sus particularidades, que es muy distinta a todas las otras, precisamente porque es un entorno de negocio, ofrece muchas oportunidades de negocio y es relativamente sencillo conseguir ciertas cosas allí. Solo que, lo que decía antes, para que pasen cosas, primero hay que hacer cosas. Si además tienes un poco la dirección correcta para poder hacerlo, pues los resultados llegarán antes. Pero dicho también todo esto, y pese a que a mí me encanta LinkedIn, soy súper usuaria de LinkedIn, defiendo LinkedIn como red para todos y para todas nosotras, también digo que nunca nadie debería casarse con ninguna herramienta, sino que está bien que nos casemos con nosotras mismas y con lo que nosotros hacemos y también con todas aquellas cosas que nosotras podamos gestionar de forma más directa. El resto son apoyos, satélites, herramientas que nos ayudan a lo mejor a potenciar nuestra marca o a llegar un poco más lejos o a llegar a más gente o, en fin, son como trampolines o no sé, que nos ayudan a llegar un poco a más, pero en realidad lo que hay que controlar es lo que pasa dentro de nuestra casa, construir una buena casa y hacerla muy atractiva para que la gente quiera entrar. Comentabas que eso, ¿no? El cambio de percepción de LinkedIn, de ese sitio gris, ¿no? Lleno de señores con corbata y chaqueta. Pero hay quien dice que igual está perdiendo un poco de profesionalidad porque se está llenando de selfies, de historias personales. ¿Cómo lo ves tú como experta? Bueno, el cambio siempre es rechazado de inicio, siempre. Yo en todas las empresas en las que he estado, pues como era una persona un poco inquieta y a lo mejor me gustaba proponer hacer las cosas de una forma distinta, cuando a lo mejor no se habían los resultados óptimos, pues siempre planteaba a lo mejor algún cambio. Y estos cambios en las empresas siempre son un poco a veces entendidos como desafíos. Un desafío al statu quo. Ostras. Y esta frase que a mí siempre me mata, la de aquí las cosas siempre se han hecho así, Total. pues a mí es el clic que me dice, uy, igual este no es el sitio, ¿no? Pero suele pasar, suele pasar. Y pasa lo mismo cuando se genera algún cambio dentro de una red, un cambio de comunicación, en la comunicación de la gente o así. Pero si a ti no te gustan los selfies, pues dejas de seguir a la gente que publica selfies. Si a ti no te gusta el storytelling, por lo que sea, tras su error, pero bueno, si llega el caso de que no te guste, pues dejas de seguir a esas personas.
Si, en fin, si no te gusta una comunicación más humana, más llana, más real, más directa y te gusta la americana y te gusta la corbata y te gusta ser señoro, pues está muy bien, pero sigue solo a señoros y ya está. O te vas, quiero decir que es otra opción. Y si nos queremos quedar y tenemos, digamos, ya trabajada, somos una marca personal, tenemos la propuesta trabajada, los beneficios, el público al que vamos. ¿Cómo empezamos en LinkedIn? Lo más importante es interactuar, lo más importante es el perfil, es esa primera cosa que tenemos que tener pendiente, presente. En LinkedIn hay tres cosas que hay que trabajar: el perfil, las relaciones y los contenidos. El perfil es, como siempre, lo más inmediato en lo que pensamos, porque tenemos también esa concepción antigua de que es una especie de currículum digital, cuando no tiene mucho que ver con esto del currículum digital, es 20 veces más que un currículum digital. Pero bueno, yo sí, si hiciera mucho tiempo que no le meto mano a LinkedIn y hace mucho tiempo que no entro y todas estas cosas, una de las primeras cosas que haría precisamente sería echar mano al perfil, ver qué es lo que tengo ahí, qué es lo que no tengo ahí, si me representa, si no, si estoy de verdad comunicando mi propuesta de valor. Ojo, cuidado con esto, porque la mayoría de las personas creemos que estamos comunicando bien la propuesta de valor y nada más parecido. O sea, no, en realidad no. Es decir, no, normalmente nos cuesta demasiado dejarle claro a la gente qué es lo que nos puede pedir o por qué no quiere poder contratar o nos cuesta también como hablar de lo que tenemos, de nuestros servicios, de nuestra oferta. Nos cuesta cosas como muy obvias y hablamos de otras cosas, pero no a lo mejor de lo más evidente que viene buscando otra persona de nosotros. Antes incluso de empezar a tocar nada, lo que haría sería tener muy claro o preguntarme a quién me voy a dirigir dentro de LinkedIn. Eso sería como lo primero, el paso cero. Vale, ¿a quién quiero yo seducir aquí dentro? Quiero hablarle a C-Suite, gente de mandos intermedios, quiero hablarle a los CEOs de X empresas que se dedican a no sé qué, quiero hablarle a emprendedores de no sé qué sector, quiero hablarle a personas que tienen este punto de dolor, estos deseos, ¿qué cosa? ¿Quiénes son las personas a las que yo me quiero dirigir? Después también tener en cuenta esto que acabo de decir, que son personas. Persona hace negocio con persona. Esto que parece también así como muy obvio, en realidad la comunicación no lo es tanto. ¿Quiénes son esas personas? Vale. Y una vez ahí, pues ya empezar a retocar mi perfil y demás. Pero el perfil, aun siendo muy importante, es solo una de las tres patas. Después están las relaciones y después están los contenidos. Las relaciones son fundamentales en LinkedIn porque al final no es otra cosa más que una red de networking. Solo que no sé por qué nos cuesta llevar a lo digital una relación que a lo mejor sí que somos capaces de mantener en el mundo offline, pero en el mundo a lo mejor online nos cuesta un poco más. Ostras, ¿y cómo le hablo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. O sea, cosas como muy sencillas, ¿no? Entonces, relaciones son fundamentales, saber encontrar contactos, saber establecer conversación con esas personas, abrir las puertas de tu casa, esto quiere decir mostrarle a la gente qué es lo que tienes, y aportar. Es decir, no tener tampoco miedo a dar. Ostras, esto pasa mucho y esto es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Y si cuento demasiado para que después me van a contratar? Esto es algo muy de emprendedor, ¿no? Muy de primero de emprendedor. Pues tú no tengas miedo por aportar, ni por decir, ni por compartir. Abre las puertas de tu casa, que deja bien claro qué es lo que te pueden pedir y participa de esas conversaciones. Participar de los contenidos de otras personas es una forma muy fácil, por ejemplo, de crecer de forma orgánica. Comentar en contenidos de otras personas es una forma muy sencilla, sin tener tú que generar ese contenido, de crecer de forma orgánica. Así que, por ejemplo, este sería otro check, otro punto a hacer dentro de LinkedIn. Genial. Marian, como estratega, ¿tú crees que cuando todos hacen, ¿no? Lo típico hacen ZIC, tienes que hacer ZAC? Es decir, cuando todos se van a LinkedIn, todos me refiero a gente de tu sector, ¿no? A tu competencia que controlas, ¿has de hacer eso porque dices, por algo será? ¿O justo lo contrario, ¿no? Y pues no, yo soy la resistencia, me diferencio
y me quedo en Instagram o me intento posicionar en Pinterest o ¿cómo lo ves? Yo creo que precisamente como nuestra excusa para todo y que utilizamos todas y todos en cualquier momento para cualquier cosa es el tiempo, pues yo creo que debemos elegir aquellos sitios en los que queremos estar, por lo que sea. Pues quiero estar aquí porque es donde están mis clientes o quiero estar en el otro porque lo que fuere. Evidentemente, un sitio en el que están tus clientes es más que interesante estar. Pero no es necesario estar en todos los sitios en los que están tus clientes. A lo mejor tus clientes están en TikTok, están en no sé dónde, están en no sé cuánto y a ti no te apetece estar en todos esos sitios porque no tienes tiempo, cosa que te decía. Entonces hay que optimizar y saber también dónde a ti te resulta más cómodo brillar, donde tú crees que aportas más, donde tú crees que la comunicación se acerca o el estilo, los códigos de comunicación se acercan más a tu forma de comunicar, donde te sientes más cómoda, donde te sientes más segura. Están en esos sitios. Están tus clientes, pero también son sitios en donde a ti, pues eso, sientes que brillas más o que te comunicas de una forma más clara o que lo haces mejor, pues ahí. Si tú tienes un roce especial con el tema de los vídeos, por ejemplo, pues a lo mejor TikTok no es particularmente un sitio donde tengas que meter demasiada ficha. Esto no quiere decir que no lo puedas intentar. A lo mejor de repente empiezas y descubres que lo tuyo es el vídeo. También digo que muchas veces crees que lo tuyo, que algo no es lo tuyo porque no lo has intentado. Primero inténtalo y después toma una decisión. Pero también se practica con el tiempo. Elige aquellos sitios donde tú crees que puedes aportar mejor y quédate solo con eso y ahí sé fuerte. Pero no porque el otro fulano y fulana estén haciendo 20 millones de cosas, tú tienes que hacer otros 20 millones de cosas. Vuelvo a repetir, no sabes tampoco cuál es el punto de partida de esa persona, no sabes si tiene equipo o no, no sabes muchas cosas. Tampoco sabes si le va bien o no. Es decir, hacia afuera se comunican muchas cosas. Otra cosa es lo que pasa adentro, lo que pasa en la cuenta de resultados, en fin, todas estas historias. Entonces, saber quién es la competencia está bien. Pero yo tampoco me preocuparía en exceso de lo que hace la competencia. Yo me preocupo mucho de lo que hago yo, de lo que hace mi competencia. Me preocupo, y lo digo con el corazón en la mano, entre poco y nada. Al final es pues, ¿no? poner tu negocio y preocuparte de ti, saberlo comunicar, igual que es un storytelling o no, pero bueno, creo que es importante ¿no? saber pues, tocar la fibra, tocar las emociones, ¿no? Pues para Eso conectar. es, eso es. Eso es. Mucho más interesante, mucho más productivo y muchos mejores resultados va a dar esto que el hecho de estar en 50 sitios distintos y recoger, digamos, resultados casi más por cansina que por otra cosa. Es mejor tener muy claro qué es lo que vendes, tener muy claros cuáles son los valores que representan tu marca, saber comunicar de una forma correcta para que sepas provocar una reacción en esa otra persona que el hecho de estar en 50 sitios a la vez. Claro, y ser coherente contigo mismo, con tu marca. ¿Cómo ves toda esta corriente de marketing más agresivo, ¿no? De esa comunicación que sí que ya no es que toque la fibra, es que te hace daño, ¿no? Te hace sentir mal si no compras, eres estúpido si no estás en mi mentoría, este tipo de actitud. Una basura. Es decir, una Vale. basura. No, no hay más discusión. O sea, está bien, o sea, yo soy muy de provocación, pero de provocación para generar opinión, no de provocación para decirte, oye, eres estúpido si no te vienes a mi mentoring. Oye, esto cada uno elige, el cliente decidirá lo que quiera y como quiera, que para eso es libre de poner una tarjeta encima de la mesa o no. Pero el hecho de comunicar para hacerte sentir mal si no lo haces ahora o de también esta urgencia de como no sé ahora, como que parece que va a venir un meteorito y se va a destruir la Tierra y Dios y nunca vas a conseguir lo tuyo y eso es porque en realidad no quieres accionar y no apuestas por ti y pum y pam. Bueno, pues eso me parece un poco basurilla. Y es un anclaje, en realidad es decir, esto es más viejo que yo que me sé, Mm. pero el tema es que el miedo a veces en determinadas personas cala
Y entonces el FOMO, todo esto, pero no el FOMO bien hilado y bien hecho, sino tan hardcore y tan agresivo, pues a veces cala en la gente y compra. Habría que preguntar cuántas de esas personas que han comprado por primera vez han comprado una segunda. A mí siempre me parece más interesante el número de recompras que tiene una persona que el número de ventas. Total. O como el prometer que vas a vender X, ¿no? Como un servicio, cuando no lo puedes saber, ¿no? Porque puedes Bueno, decir vender clientes que he resultado, conseguido esos resultados, pero es que el cliente no es el mismo, el mercado no es el mismo. por eso es lo que hablamos antes, lo de la actitud. Vender depende de muchas cosas. Es decir, yo puedo enseñarte 1000 técnicas, a darte todo lo que yo sé, decirte exactamente cómo yo vendo, cómo yo lo hago, que todo paso a paso y que tus resultados no sean ni parecidos a los que tengo yo. O bien porque has conseguido cosas 20 veces mejor, o bien porque a lo mejor no has rascado ni la primera. O sea que depende de muchos factores que tú como vendedora, en este caso de un mentoring o de copy o de cualquier otro servicio, que tú no puedes controlar. Es decir, hay muchas cuestiones, ya no solo incluso del cliente, sino muchas otras. Es decir, cosas coyunturales que a veces suceden y que también interfieren en la venta de lo que sea. La pandemia es algo coyuntural y que ha aparecido en nuestras vidas y que a algunos les ha ayudado para vender más y a otros les ha obligado a cerrar la puerta. Y son cosas que uno no puede prever. Bueno, pues como esas hay un montón. Y aparte de después, la actitud, esto que te decía, de cada uno hacia la venta y todo eso. Total. Al final, esa objeción, pues hay formas de, ¿no? de contrarrestarla, pues eso, pues con los testimonios, casos de éxito, pero siendo también sincera, De, ¿no? Diciendo es que no te lo puedo asegurar. No te puedo exactamente. De asegurar. hecho, si yo tuviera que decirle a alguien algo, le diría, por favor, huye de aquella persona que te está poniendo encima de la mesa la garantía de un resultado, porque eso es imposible. Total. Marian, por ir acabando, tú tienes la marca personal, también tienes la agencia. ¿Cómo nos puedes ayudar? En la agencia, bueno, en Marian Veiga como mentora, consultora, bueno, pues esto a través de un mentoring de negocio fundamentalmente, o de estrategia de marca personal en LinkedIn, que como ya dije es uno de mis amores, aunque digo mis amores, pero no me caso con él, ¿vale? Nos queremos, pero ya. Nos queremos mucho, es cierto, pero en fin. Eso, a través del mentoring y a través de LinkedIn 101 y bueno, después formaciones y eventos que yo voy realizando y que a partir de ahora pues aparecerán otras cosas nuevas como son los cursos o la membresía, que son dos cosas a las que les tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo y que se vienen fraguando desde hace mucho tiempo. Y en el caso de la agencia, pues es un tema más de todo lo que tiene que ver con la imagen de la marca personal, todo lo que tiene que ver con la identidad visual, todo lo que tiene que ver, pues eso, con logo, colores, iconos, portadas de libros, es decir, todo lo que tiene que ver con el impacto de la imagen y con cómo esa imagen de esa marca personal también ayuda a vender, a llegar, a comunicar, a impactar. Genial. ¿Tienes fecha para esa membresía? Bueno, ¿O no quieres ponerla? Por si- no, sí, o sea, yo que hablo siempre de compromiso y todo esto, estoy barajando dos posibilidades, ¿vale? O dejarlo ya para septiembre o hacerlo justo antes del verano, en mayo, junio, y tener una primera beta durante el verano y en septiembre, octubre hacer como un lanzamiento, digamos, como más potente de la membresía. Esas son las cosas que están ahí en mi cabeza. Los cursos, el primer curso es muy posible que esté dentro de unas semanas. Genial, pues tenemos pendiente. Oye, así para acabar, si nos puedes compartir alguna frase, algún mantra o tuyo o de alguien que a ti te ayude y que pueda ayudar a alguien más en su emprendimiento, en su día a día, en sus negocios.
A ver, no me lo he tatuado, pero no lo descarto. Pero casi. Pero es como si lo llevara tatuado, ¿no? No es el nombre de mi hija, pero es algo que repito casi tantas veces al día como el nombre de mi hija. Y es o marcas o caducas. O sea, no es algo que esté ahí puesto porque sí, ni porque quede bonito, sino es algo que en lo que de verdad yo creo y empezando por mí, es decir, que me lo aplico cada día y que tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado, con el tema de la actitud, con el tema de la rebeldía entendida como, bueno, pues esa creatividad o esa forma de hacer las cosas de una forma distinta. O marcas o caducas también es colocarnos a nosotras y a nosotros como responsables de todo lo que hacemos. El ser capaz de liderarte tú y de no esperar a que vengan a tu casa a buscarte, sino de dar siempre ese paso al frente, de ir con lo tuyo, defender lo tuyo y hacer. Es decir, es mejor, yo creo que lo he dicho, ¿no? Es mejor fracasar, o sea, para el primer fracaso es no equivocarte nunca. Ese es el primer fracaso. Entonces necesitas algún resbalón, necesitas que alguna cosa no te salga bien, necesitas, en fin, no tenerlo quizá a lo mejor todo calculado, pero es que gracias a eso vas a aprender un montón y ver todo eso no como algo que te hace daño, sino como algo que te hace más fuerte y que te hace crecer y ser más esponja y más observadora y volver otra vez a intentarlo. Entonces, o marcas o caducas para mí es algo que lo llevo a rajatabla desde el primer día y que animo a la gente a que también lo hagan suyo. Genial, pues nos quedamos con eso. Mil gracias, Marian, por tu tiempo y tu A ti, perfección. un placer, Gloria. Placer. Un Chao, besazo. un abrazo.